Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestra tercera edición del Break Infolechero 2025, el seminario web en español con el que celebramos el mes de la herencia hispana. Mi nombre es Carolina Pinzón, soy especialista en extensión y divulgación de ganado lechero en la Universidad de Wisconsin-Madison, División de Extensión, y hoy tengo el gusto de ser su anfitrión. Quiero contarles que todas las grabaciones de los seminarios anteriores están disponibles en el canal de YouTube de la Universidad de Wisconsin Extensión. Y lo mismo, esta y las próximas presentaciones también se irán publicando poco a poco allí. También las personas que se han inscrito van a recibir por correo el enlace a lo mismo, a este video y los futuros, para que puedan consultarlo más adelante o también compartirlo con otras personas. El día de hoy quiero agradecerle a Cornell Cooperative Extension por ser parte de esta iniciativa en español y al patrocinador Smart Farming Consulting que cubre la región de Argentina y Uruguay, porque nos ayudan cada vez a llegar a más regiones donde tenemos comunidad latina dedicada a la producción lechera. Bueno, ya un poco de logística. Durante la presentación de hoy, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla, pequeño detalle. Durante la presentación de hoy, tienen dos maneras de hacer sus preguntas. La primera es que pueden escribirla en el espacio Q y A, que son preguntas y respuestas del panel de Zoom, en la parte de abajo, o también bien pueden escanear el código QR que aparece aquí en pantalla. Ese es un código que los va a meter a un grupo de WhatsApp y ahí también pueden hacer sus preguntas. Las preguntas las vamos a contestar al final de la presentación. Y ahora sí vamos a empezar al grano. Voy a descompartir mi pantalla y hoy nos vamos a enfocar en un tema muy importante del cual comparto gran interés con Selmar, y es el rol de la capacitación de los trabajadores en granjas lecheras. Nos acompaña hoy Selmar, el doctor Selmar Rodríguez. Es epidemiólogo y veterinario especializado en producción lechera. Actualmente es profesor en Michigan State University, la Universidad Estatal de Michigan, donde lidera programas de investigación y extensión enfocado en apoyar a productores y asesores técnicos. Su trabajo busca mejorar la rentabilidad de las lecherías a través de la calidad de leche, otro tema que compartimos, el uso de tecnologías innovadoras para toma de decisiones y el control efectivo de enfermedades. Doctor Selmar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y la pantalla es toda tuya si quieres comenzar a compartir tu pantalla. Sí, bueno, Carolina, muchas gracias por invitarme al Break Lechero. Es un placer. Veo que hay un montón de gente conectada, así que está buenísimo. Cuanto más mejor, ¿no? Voy a compartir acá mi pantalla. Voy a agregar algo, siempre se puede agregar algo a la Total. introducción, que estuvo muy bien. Eh, ¿Se ve la pantalla? No, todavía No, yo no todavía veo. no. Ahora sí ya va a aparecer. Muy bien. Yo lidero un equipo de investigadores, gente joven, un equipo fantástico, que hacemos, si bien trabajamos en calidad de leche, en mastitis, también trabajamos globalmente en control de enfermedades, trabajamos en incorporación de tecnologías, ahora con AI, pero también con sensores, en la toma de decisiones, y tenemos un área que es enfocada a trabajar en extensión con veterinarios de campo, con productores y con trabajadores, como para acercar la investigación que hacemos todo muy, muy aplicado a la sanidad. Y lo que voy a estar hablando hoy es parte de ese esfuerzo que estamos haciendo. Así que voy a hablar de capacitación, pero también voy a hablar de calidad de leche. Vamos a hablar mucho de ese tema. Voy a empezar, me encantaría empezar, se encuentro ahí. Voy a empezar dando un poco de contexto
de la situación actual, de qué es lo que está pasando en lechería. No sé si a ustedes les pasa, pero siento como que no solamente en lechería, sino en general, hay como las cosas están cambiando y cambian muy, muy rápido. Eh, en la lechería también se da por dos factores muy grandes. Uno es la consolidación, que es un proceso que ya se ha venido dando hace mucho tiempo, que es cuando hay cada vez menos lecherías, pero más grandes, lo que significa menos cantidad de trabajadores por vaca. Y también eso está muy de la mano con un proceso que es un poco más nuevo, pero que se está dando de forma exponencial, que es la adopción de tecnologías. No se podría hablar de una sin la otra. Entonces, lo que significa esto en la práctica es que si bien todas estas tecnologías lo que hacen es tratar de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de los productores, también significa que las tareas van cambiando. O sea que la lechería cambia, ¿no? Y está cambiando muy rápido. Hoy en día yo puse algunos ejemplos de sensores que miden a tiempo real determinados parámetros, eh, acelerómetros, collares, bolos, a nivel vaca y a nivel individual y a nivel rodeo, volumen de leche, conductividad. Eh, Todo eso lo que hace es especializar al trabajador. Eh, por ejemplo, si usted, es muy común ver trabajadores que van a la computadora, buscan una lista de vacas con alertas, alertas de la naturaleza que fuese, de vacas con potencial mastitis o problemas reproductivos o que están en celo, lo que fuese, y van a esas vacas en particular y realizan un procedimiento estandarizado. Eso se ve muy común y los operarios necesitan cierta capacitación enfocada en esas tareas específicas. Ahora, nosotros podemos ver esa especialización que se está dando como una ventaja o una desventaja según cómo sea el abordaje. Lo que tienen estas posiciones especializadas es que funcionan como amplificadores en todas las industrias, pero también en las lecherías. Si los trabajadores que realizan un buen trabajo, ese trabajo se va a ver, eh, va a tener un impacto positivo muy importante, mientras que cuando el trabajo no se realiza de forma correcta va a tener un impacto negativo y muy claro, que eso no se daba antes. Antes un trabajador, y todavía pasa en granjas muy, muy pequeñas, cuando los trabajadores tienen muchas tareas, están muy repartidos, ese impacto tan grande no se ve. Pero hoy en día la especialización está cambiando la estructura. Ahora, si lo vemos como una ventaja, esa especialización, lo que tenemos que hacer es básicamente apoyar a los trabajadores a que realicen un buen trabajo. Y ese trabajo, la forma y parte de esta charla va a ser cómo lograr eso, y ahí hay muchas formas. Pero básicamente se trata de mostrarle a los trabajadores cómo se ve un trabajo que está bien hecho, pero aparte cómo realizarlo de forma sistemática. Porque las lecherías, si bien no hay un día que sea igual que el otro, en teoría debe ser un trabajo monótono, sistemático. Nosotros tenemos que equipar a esos trabajadores para poder conseguir eso. Acá creo que Carolina tiene unas preguntas. Perfecto, sí. No les comenté, pero a través del webinar vamos a hacerles unas preguntas para que participen porque pues su opinión también es importante. Entonces vamos con la primera pregunta. En este momento la deben tener en pantalla. Dice, con la agricultura volviéndose cada vez más tecnológica, ¿cómo creen que cambiará la importancia del entrenamiento de los trabajadores? Vamos a dar unos segundos para cuando tengamos por ahí el 80% de los participantes, vamos a mirar qué opina la mayoría de gente. Entonces, por ahora te voy diciendo que el 0%, no, bueno, voy a dar unos segundos y no me voy a adelantar a los hechos. Dale unos segundos. Esa es una pregunta muy interesante. Está muy buena. Sí, entonces voy a terminar la encuesta en este momento. Ya tenemos 80% participó.
Entonces, te cuento que el 7% dijo que será menos importante, el 17% dice seguirá siendo igual de importante y la gran mayoría, el 77% dice será aún más importante. Bien, interesante. Eh, me gustaría dar mi opinión. Por S- supuesto. Sabes que no, es realmente interesante pensarlo. Yo personalmente creo que no es que sea, no es que vaya a ser más importante en el futuro. Sí hay un componente eh, de concientización del entrenamiento en las lecherías que hoy se ve más que antes, pero yo creo que el entrenamiento va a ser distinto. Hoy en día ya está cambiando. Hoy en día hay colegas que están trabajando en entrenamientos virtuales, hay diferentes formatos, el uso de los chatbots de inteligencia artificial ya está apareciendo, hay un poco de eso, y las tareas van a ser distintas. Hoy, si lo piensan en granjas robots, las tareas, hay operarios que se dedican a chequear los robots que estén funcionando y buscar las alertas, siempre a los robots les pasa algo, y no es necesariamente que tengan que ser técnicos, pero tienen que tener conocimientos básicos, las dinámicas cambian. Yo creo que en el futuro los entrenamientos, el enfoque va a ser diferente, pero por suerte hay más concientización, sí. Muy bien, Bien, entonces, y igual de importante, pero diferentes formas de capacitar, esa es mi opinión, sí. formatos, etcétera. Bien, o sea que todos tenían la razón, pero Todos tienen razón. continúo. Eh, Ahora, una pregunta que siempre nos tenemos que hacer es si vale la pena capacitar gente. Si usted lo piensa, yo creo que culturalmente como sociedad apreciamos mucho el aprendizaje, pero no nos tenemos que olvidar que estamos hablando, lecherías son empresas, buscan un ingreso económico al final del día, lo necesitan para funcionar. Entonces, el contexto es un poco diferente. El estudio que les voy a mostrar ahora en un momento, nació, yo cuando era estudiante, ya hace varios años, de estudiante de doctorado en Minnesota, parte de mis tareas era ir y hacer entrenamientos. Hacía entrenamientos para empresas privadas que tenían clientes. Y me gustaba mucho, me divertía mucho. Y notaba que los trabajadores pasaban bien, aprendían, pero siempre que me iba me preguntaba si lo que yo estaba haciendo tenía un impacto más allá de la satisfacción. Porque hay un montón de formas de que ustedes pueden medir entrenamiento. Un montón. Yo acaso puse algunos ejemplos en la diapositiva. Hay un trabajo interesante de Robay que reportaba satisfacción de los empleados, lo cual es importante, sobre todo hoy en día que hay tanta rotación de gente, crear comunidad. Hay otro estudio de mi colega Schwenneman de Ohio sobre cómo los operarios aprenden de los entrenamientos aprenden conceptualmente, en ese caso era sobre partos. Hay muchas formas de medirlo, pero al final del día tenemos que mostrarle al productor que el entrenamiento vale la pena, vale la inversión. Es cierto que los entrenamientos compiten con otras tareas. Si ustedes piensan, uno dice, bueno, ¿qué le cuesta a un productor entrenar por una hora a sus empleados? ¿No? Porque uno puede pensar, bueno, es lo que corresponde, está bueno para incentivar el aprendizaje y que hagan un mejor trabajo. Imagínense un establecimiento medio con 20 empleados, una lechería. Esa hora de capacitación no es una hora, son 20 horas. Son 20 horas, hombre, se le quita a limpiar corrales, mantenimiento, alimentación, lo que fuese, para el entrenamiento. O sea que el productor necesita ver que toda esa inversión tiene un rédito. Nosotros estamos haciendo ahora un proyecto sobre bioseguridad y estamos trabajando con 120 productores. Y una de las preguntas que les hicimos fue ¿cuáles son las barreras por el tema de la implementación de medidas de bioseguridad? La gran mayoría, pero por lejos, nos dijo que era el tiempo, seguido por el costo, pero sobre todo el tiempo.
Los productores valoran muchísimo el tiempo y no tienen mucho. Entonces, necesitamos evaluar más allá del aprendizaje, más allá de la satisfacción, que son muy importantes, necesitamos ver si medir el impacto, no necesariamente tiene que ser desde el punto de vista económico, pero por lo menos productivo. Entonces, con mis colegas, con Mario López Benavides, con Mariana Gentilini de Laval y con mi colega Pam Rue de acá de MSU, que seguro ahí en Wisconsin conoce muy bien, eh, decidimos hacer un proyecto en el cual medir el impacto de entrenamiento, de la capacitación de trabajadores en diferentes parámetros y utilizamos, nos enfocamos en el aprendizaje, en el cambio de comportamiento y el impacto productivo. Lo trabajamos mucho desde rutina de ordeña, salud de la ubre y calidad de la leche. Esto está publicado, es Open Access, lo que quieran saber más lo pueden leer. Vamos a hablar ahora en un momento de eso. Antes de meterme de lleno en el proyecto, les quiero dar un poco de contexto de por qué salud de la ubre y calidad de leche. Bueno, primero que nada porque nos gusta. Es un área que trabajamos mucho. Pero aparte, mastitis tiene un componente muy importante a nivel productivo, a nivel económico. Nosotros hicimos unos modelos económicos que mostraban que mastitis clínica varía, depende del patógeno, por supuesto, pero tiene un promedio de pérdida económica de $500 en Estados Unidos con los precios del país. Mientras que la mastitis subclínica anda en los $150, lo que quiere decir que es muy costoso y hay muchos eventos clínicos y subclínicos. Hay pérdidas de bonificaciones y hay disminución de producción de leche, o sea que era un área que un cambio o un entrenamiento en esa área se puede ver reflejado en productividad. Ahora, si cuando pensamos en la rutina de ordeñe, hay muchas formas para prevenir o mantener un buen nivel de sanidad a nivel de la glándula mamaria. Podemos hablar de nutrición, reproducción, higiene, un montón. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahora en la rutina de ordeñe. La rutina de ordeñe es algo que los trabajadores hacen directamente. No lo hace el asesor, no lo hace el productor, lo hacen los trabajadores. ¿Tá? Todos los trabajadores que se dedican a ordeñar están dedicando muchísimo tiempo a eso. Y lo que hacen tiene un impacto enorme en las infecciones intramamarias. Entonces, eh, si ustedes piensan en la rutina de ordeño, normalmente son 6, 7 pasos, varía un poquito por establecimiento, pero son muy claros y están muy, muy estructurados. Se sabe, hay un montón de investigación demostrando los beneficios de cada paso, la desinfección antes del ordeñe, la limpieza del yodo, cómo poner las máquinas las unidades de ordeñe. Cada paso tiene un fundamento muy importante que ya se sabe. Sin embargo, lo que vemos es que hay mucha inconsistencia. Los trabajadores, sobre todo, saltean pasos. Eso es uno de los graves problemas. Entonces, y hay muchas razones para eso, ¿no? Hay estudios que muestran que es muy probable que sea que esté relacionado con el número de horas. Los trabajadores trabajan muchas horas, la atención cae. eh, Puede estar relacionado también con una desconexión que hay entre los encargados y los trabajadores. El rol bilingüe también es de los diferentes lenguajes, juega un papel. Eh, hay varios factores, ¿no? El desconocimiento de los trabajadores en células somáticas, en qué es, pero el punto es que hay una inconsistencia muy grande y nosotros queríamos saber si trabajando con esa rutina de ordeñe podíamos generar un impacto. Entonces teníamos 3 objetivos muy claros. El primero era saber cuánto sabían los trabajadores lecheros sobre la rutina de ordeñe y cuánto podían aprender en nuestro entrenamiento. Luego, queríamos evaluar los cambios de comportamiento que lo hicimos en la sala de ordeñe. Si ese entrenamiento y ese aprendizaje que los trabajadores adquirían se podía traducir
a cambios en la rutina, porque eso es fundamental. Si no tenemos ese link, no podemos generar un cambio. Y generar cambios es muy difícil, sobre todo cuando tenemos gente que trabaja, que hace el mismo procedimiento por 10 horas al día o más por años. Eh, y luego tenemos cómo esos cambios en la rutina de ordeñe se traducen en parámetros productivos y nos enfocamos en calidad de leche y salud de la ubre. Bien, muy por arriba, básicamente incluimos 16 granjas en el estudio, la visitamos 3 veces. La primera visita fue para hacer una evaluación del proceso de ordeñe. Más o menos tomó 2 horas por establecimiento. Ahora en la siguiente slide les voy a hablar un poquito más de eso. Y se identificaron áreas de mejora, áreas donde hay cosas que se pueden cambiar. Las visitas y los entrenamientos los hice yo por un tema de consistencia en todas las granjas. Yo volvía a la granja, a la misma granja, una segunda vez y hacía un entrenamiento, que les voy a hablar en un momento, sobre calidad de leche. Ahora vamos a hablar del contenido. Pero antes y después de ese entrenamiento, les hacía una pequeña evaluación con 10 preguntas muy sencillas. Y luego una tercera visita más adelante, 3 semanas después, como para hacer la misma evaluación que se hizo al principio, para entender si hubo algún cambio. Y recolectamos también información de casos clínicos y de registros diarios de leche. Esa evaluación del proceso de ordeñe se basó en dos grandes áreas. La primera era la rutina en sí mismo, o sea, cuánto llevaba el tiempo de preparación, o sea, que se conoce como el lag time, desde que se estimula la vaca hasta que se colocan las pezoneras, el tiempo de contacto del desinfectante antes del ordeñe, la duración del ordeño, de diferentes parámetros. Y otra cosa muy novedosa que hicimos fue medir el tiempo de trabajo que cada trabajador le dedica a cada actividad del proceso, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo se dedica a la desinfección de los pezones antes del ordeñe. Eso no incluye el tiempo de que del desinfectante está actuando. Solamente se enfoca en el tiempo que el trabajador activamente trabaja en esas vacas. Bien, en cuanto al contenido del entrenamiento, hicimos dos grandes áreas. La primera área era sobre patogénesis de la mastitis, o sea, ¿qué es mastitis? ¿Cómo la definimos? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se presentan los casos, ya sean clínicos o subclínicos? Hablamos sobre la célula somática, la importancia que tienen. Eh, Vamos a hablar más de esto, pero bueno, no me quiero adelantar. Factores de riesgo, ¿no? Si sabemos qué es lo que causa mastitis, lo podemos prevenir. Y la identificación. Una vez que teníamos a todos los trabajadores en la misma página en este tema, fue muy sencillo conectarlo con los pasos de la rutina. Hablamos de cada paso, la desinfección preordeñe, el tiempo de contacto del desinfectante, la remoción del desinfectante, la desinfección posordeñe, que es distinto a la preordeñe. A veces usamos los mismos desinfectantes, a veces son diferentes, pero tienen roles diferentes. Si nos salteamos uno, vamos a tener cierto tipo de mastitis en el establecimiento. O sea que les explicamos las diferencias, el porqué de lo que hacen. Hablamos de tiempo de preparación, todo lo que está relacionado con la estimulación de bajada de la leche, del estrés de los animales. Los trabajadores que participaron, 154 en total, eran gente de aproximadamente 30 años, más que nada hombres, hispanohablantes, con un nivel educativo es interesante, la mitad de ellos con secundaria completo superior, la otra mitad no, y con una experiencia de 9 meses en promedio, y solamente un 30% tenía más de un año de experiencia. Estos números eh, muestran un poco cuán joven es la mano de obra que trabaja en lecherías, cuán inexperta, en cierta manera, y qué tan variable es el nivel educativo, lo cual es un reto para los entrenamientos. Y yo estoy viendo algunos estudios en otros estados y es muy consistente
se da básicamente en la industria lechera en general en Estados Unidos. Bueno, Carolina creo que tiene una pregunta para ustedes antes de meternos en resultados. Sí, antes de que miren mucho la gráfica y que sepan la respuesta, eh, Puedo volver para atrás. para que no hagan trampa, no mentiras. Pero bueno, dice, ¿cuál de estos pasos creen que genera más confusión en la rutina de ordeño? Entonces podemos escoger entre desinfección de pezones, el secado de los pezones, el despunte o la extracción de los primeros chorros de leche, la colocación de la unidad de ordeño, el manejo de la leche anormal, o sea, leche con mastitis, o todos por igual. Entonces, ¿cuál de todos esos pasos creen que genera más confusión para el personal que trabaja en el ordeño? Vamos a darles unos segundos. em, y aprovecho, Selmar, para, dijiste algo muy importante, que la diferencia entre el presellador o el sellador de entrada y de salida es para diferentes tipos de patógenos, para que la gente no quede con la duda de, si quieres en un momentico Explicar explicar un poquito para más. qué es uno y Sí, para qué es el otro, eh, para no dejarlos con la duda. es verdad, no, no, estuviste muy bien. Sí, cuando hacemos el sellador al principio es para matar esas bacterias que vienen con la vaca, ¿no? Eh, una vez que pasa el ordeña, cuando el sellador final es para matar esas bacterias que se transmitieron de vaca a vaca. Vieron que cuando ustedes quitan las pezoneras, siempre hay restos de leche. Esos restos de leche muchas veces pueden estar contaminados y pueden infectar otras vacas. Por eso las mastitis que son causadas por bacterias ambientales son las que vienen con la vaca. Esas normalmente son muy feas, tienen sangre, son muy espectaculares. Eh, Cuando falla la desinfección al principio, eso es lo que normalmente, ese tipo de mastitis son las que vemos. Cuando falla la desinfección final, es más subclínico. Vemos otro tipo de mastitis que lleva más tiempo en evolucionar, pero sí, son pasos muy distintos. Tenemos que hacer los dos. No, absolutamente. Entonces, ¿ves? Quemamos un poquito de tiempo y dimos tiempo para Bien, que el 100% contestara. bien. Entonces, a ver, empiezo de lo que genera menos confusión. Colocar la unidad de ordeño, el secado tuvo 0%, y el que votaron, el que genera más confusión en la rutina de ordeño, es el manejo de la leche anormal. El 42% dijo que ese era el paso que generaba mayor Sí, confusión. Me imagino la detección y el manejo de la leche sí. anormal. Sí. Sí. Bien, cierro la encuesta y continuamos. Muy bien. No, sí, es tremendo. El manejo de leche, de qué hacer con la leche normal. Le voy a explicar muy por arriba esta gráfica. Son las respuestas, perdón que me olvidé de traducir esto, pero son respuestas correctas de porcentaje y los diferentes tópicos o áreas de que les preguntamos. Los puntitos azules son antes del entrenamiento, los puntitos rojos son luego del entrenamiento. En todas las preguntas los trabajadores aprendieron un poquito más. En la globalidad, las respuestas correctas se movieron de un 49% a un 68%, o sea que mejoraron las respuestas en un 20% prácticamente, lo cual es un montón. Ahora, 68% es lo que queremos para nuestros trabajadores, es lo que un productor quiere para la gente que está eh, colectando la materia prima de su establecimiento. Bueno, eso es una discusión que la tienen que tener los encargados, los productores, pero yo creo personalmente que debería ser mayor. Pero más allá de eso, volviendo a la pregunta, exactamente, el manejo de leche normal, y yo lo iba a hablar más tarde, pero lo puedo adelantar ahora. Eh, Durante las charlas era increíble porque era yo les preguntaba, bueno, ¿cómo identifican mastitis? Bueno, de tal manera, ¿qué hacen con esas mastitis, con esos casos? Y tenía una respuesta, tenía un montón de respuestas diferentes dentro de cada establecimiento. Entonces personalmente lo que hacía era, yo siempre tenía algún encargado o el propietario estaba ahí, y yo le preguntaba, le digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú esperás para los trabajadores que tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento que tienen que hacer con vacas
leche anormal, ¿no? Y los ponía todos en la misma página. Yo creo que eso es muy importante. eh, eh, Porque realmente es muy difícil que los trabajadores hagan un buen trabajo si no hay una clara estandarización del procedimiento. Y eso yo creo que influyó mucho en los resultados que ahora les voy a mostrar. Y luego hubo algunas otras áreas, la bajada de la leche, la importancia de las vacas tranquilas, cómo eso se relaciona con una ordeña más rápido. Hubieron varias áreas, pero sí, leche normal era lo más importante. Bien, en cuanto a la evaluación, me voy a enfocar solamente en un par de puntos. Estos son las diferentes cosas que medimos, los valores antes y luego de la capacitación. Me voy a enfocar en el tiempo de preparación. El tiempo de preparación, recuerden que era desde que se toca la vaca o la estimulación táctil hasta la puesta de las pezoneras, logramos reducirla de 2 minutos 17 a 1 minuto 45. Esto es arriba de 30 segundos, ¿no? Sí. Eh, es un montón. Eh, Cuando lo vemos de forma el tiempo de preparación adecuado, que normalmente se estima de 1 a 2 minutos, subió de un 30 a un 50%. Y si ven el tiempo de ordeñe lo logramos bajar de 5 minutos 44 a 5 minutos 19, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los operarios fueron más eficientes. Y no es que hayan sido más rápidos. Si miramos, por ejemplo, el desempeño de los operarios por vaca fue exactamente el mismo en los diferentes procesos. Ellos no fueron más rápidos, simplemente se organizaron mejor, hubo mejor la preparación. Recuerden que estamos hablando de todos estos establecimientos eran en paralelo o en espina de pescado, o sea que hubo muchas mejoras en cuanto a la eficiencia, la preparación de las vacas, que redundó en que en un tiempo de ordeñe más rápido las vacas se fueron desde el momento de que se le colocan las unidades hasta la salida, bajó arriba de 40 segundos, lo cual si lo vemos en todas las vacas que entran al establecimiento durante un día, a la sala de ordeñe durante el día, es un montón de tiempo. ¿Ok? O sea que fueron más eficientes, funcionó desde el punto de vista de cambio en el comportamiento. ¿Cómo se vio eso en cuanto a los casos de mastitis? Esta gráfica le muestra los casos nuevos de mastitis, mastitis clínica, en base a los días del entrenamiento. El entrenamiento fue el día cero. Lo que ven es un incremento inmediato en casos de mastitis. Yo cuando vi esto, para ser sincero, me preocupé. Dije, algo hice mal, muy mal, pero después de pensarlo un segundo, los trabajadores hicieron lo que los entrenamos para hacer. Les explicamos cómo identificar casos de mastitis, leche normal, qué hacer, estandarización. Entonces fueron, lo hicieron y hubo una detección muy importante de esos casos. Inmediatamente duró por arriba de una semana y luego los casos a medida que hay mejor identificación de casos clínicos, los casos se volvieron a emparejar. O sea que tuvo un impacto positivo muy importante en la detección y eso obviamente influye en el recuento de células somáticas. Estos son células somáticas en el tanque, es el score en el tiempo. Cada punto es una medición en un establecimiento y vemos cómo había una tendencia creciente en número de células somáticas en el tanque que no inmediatamente, tomó una semana, que eso es normal, y de ahí empezó a bajar. O sea que hubo un impacto productivo muy claro. Muy brevemente, algunas reflexiones sobre la discusión. Eh, la mayoría de los trabajadores no entendían, no entendían conceptos relacionados al conteo de células somáticas. Esto lo quiero marcar porque es muy importante. Muchos de estos trabajadores tenían sueldos basados en células somáticas, tenían primas o bonos en base a calidad de leche. Sin embargo, no entendían qué era célula somática, no sabían cuál era el objetivo del establecimiento, no sabían cuánto fue ayer, cuánto es hoy. Es muy difícil hacer un buen trabajo y estimular a los trabajadores si no
están envueltos en lo que están haciendo. Y bueno, la falta de protocolos estandarizados, eso es lo que discutía, no lo voy a repetir porque ya lo estuvimos discutiendo, de casos clínicos. Eh, para redondear, un poco mirando al futuro, ¿cómo abordar? Y en mi experiencia, creo que, perdón, Carolina tiene una pregunta y ya vamos Sí, redondeando. antes de que te nos adelantes, la siguiente pregunta es la siguiente. La siguiente es la Aquí. siguiente. La siguiente es la siguiente. Entonces, esta es algo como qué opinan las personas que están participando hoy en el webinar. Dice, en su opinión, ¿qué tipo de entrenamiento es más sostenible para la industria lechera? Entrenamiento de tipo presencial, o sea, cara a cara. Entrenamiento de tipo digital, con videos, con aplicaciones. Entrenamientos más tipo refuerzo corto y periódico, regular o una combinación de todos. Entonces, esto es más o menos como una encuesta de opinión. ¿Qué opinan los que están en este momento participando? Y interesantemente, eh, tú no estás viendo los resultados, ¿no? Yo solo es lo que yo te cuento. No, yo no lo veo. Bueno, pero te los cuento. A ver. Em, dice, la gran mayoría, bueno, te voy a decir 0%. Entrenamiento de tipo digital, videos y aplicaciones, los participantes no ven que sea muy sostenible. La 22% dice cara a cara, presencial. Muy similar, el 19% dice refuerzos cortos y la gran mayoría dice una combinación de todo. Ah, Entonces, bien. bien. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a mí personalmente, si me preguntás, me encanta el cara a cara. Para mí es mucho mejor por lejos, pero porque hay menos distracciones, vamos a llamarle. Pero es cierto que hoy en día no sé si se puede solamente el cara a cara, de tener una persona, muchas veces es alguien dentro del establecimiento el que está entrenando, pero muchas veces es alguien de afuera. Y no siempre se puede tener a alguien constantemente. Ahora, en mi experiencia, yo cuando pienso en los entrenamientos lo pienso en cuatro áreas, en lo que es frecuencia, formato, el contenido y la rotación, que es un poco relacionado con esta pregunta. Es difícil saber la frecuencia, pero es obvio que cuanto más se refresquen conceptos, va a ser mejor, ¿no verdad? Y no se puede tener mucha frecuencia si el formato no ayuda. El formato, por eso yo estoy de acuerdo con que hay que utilizar diferentes formas. No solamente, si bien a mí me gusta el cara a cara, hay gente que aprende de otras formas. Hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende con entrenamientos asincrónicos, grabados, y yo creo que una combinación de todos ayuda a esos diferentes modos de aprendizaje. En cuanto al contenido, tiene que ser algo que al productor le interese y que los trabajadores lo vean de forma práctica. Si los trabajadores no lo ven de forma inmediatamente aplicable, no funciona. Realmente no se interesan. Entonces tiene que ser algo que ellos hagan, sea parte de sus tareas y que lo puedan implementar. Y luego el otro punto es rotación, que está relacionado también con la frecuencia, porque tenemos un problema al menos en Estados Unidos, en las lecherías, de rotación de personal enorme. Eh, entonces, no es estacional necesariamente. Los trabajadores, nosotros vimos que los promedios de rotación en Michigan son de 33-35%. Hicimos diferentes estudios y todos daban lo mismo, 35%. Lo que quiere decir que el personal rota, un 35% del personal rota cada año. Entonces, la gente llega en diferentes momentos y necesita aprender, ya sea porque no tiene experiencia, y lo peor que puede hacer un empleador es dejar que el empleado aprenda por sí mismo. Y esa gente que ya viene con experiencia previa, pero en otro establecimiento. Entonces,
Y con esos trabajadores en particular, tenemos un periodo de ventana muy, muy cortito como para que ellos están abiertos a aprender cómo funcionan las cosas en este nuevo establecimiento. Si perdemos esa ventana, luego es muy difícil cambiar el comportamiento. Entonces, es importante que haya entrenamientos seguidos que sean enfocados en lo que le interesa a los trabajadores, al productor y en varios formatos. ¿Ok? Y bueno, mensaje final. Simplemente la capacitación genera impacto a tres niveles, a nivel de aprendizaje, lo cual es satisfactorio, pero también genera cambios en comportamiento y que son cambios medibles en productividad. Entrenamientos funcionan, solamente hay que dedicarle el tiempo. ¿Ok? Bien, no sé si tienen algunas preguntas. Este es mi contacto, si quieren charlar más, luego, por supuesto, me pueden contactar. Bien, súper, Selmar, muchísimas gracias. Lo que te digo, este es un área que me ha interesado toda la vida porque lo que dices tú, yo siento que cuando uno capacita a alguien, uno está teniendo un impacto y tiene que dejarles a ellos saber que el impacto que ellos tienen también con lo que hacen es grandísimo. Entonces, súper bien. Dentro de tus conclusiones y lo que nos hablaste, dijiste que cuáles eran las barreras principales que ponían los dueños o los managers de las fincas y dijiste tiempo y dinero. Pero lo que tú estás demostrando con este estudio es que una mayor eficiencia en la sala de ordeño, ahí estás ahorrando tu tiempo. ¿Sí me entiendes? Dicen Un tiempo montón y de dinero. tiempo. Tiempo vas a tener mucha más eficiencia, mayores, más número de vacas por hora, bueno, excelente. Y dinero, en el lado de me dices, sí, un poquito te asustaste al ver que había más mastitis, pero no había más mastitis, había más identificación de mastitis. Exacto. Eh, Detección temprana de mastitis también es de alguna manera ahorra dinero, ¿no es cierto? Porque no vamos a tener vacas crónicas, vamos a tener de pronto tratamientos más efectivos, etcétera, etcétera. Entonces, las barreras de tiempo y dinero, Y vamos a reducir transmisión, que es algo correcto. que muchas veces no, sobre todo con mastitis subclínica, no se le da mucha importancia porque no las vemos. Bueno, están ahí, no hay que tratarlas, no hay que descartar leche, pero son vacas infectadas que están transmitiendo la infección a otras vacas, ¿no? Absolutamente. El asesino silencioso que va ahí de vaca en vaca. Bien, entonces tengo varias preguntas. Voy a empezar aquí. Eh, bueno, te voy a leer. Están un poco largas, pero las vamos a leer porque están muy interesantes. Dice, sería muy interesante con el apoyo de tantas universidades de prestigio como la Universidad de Wisconsin, Michigan State, Ohio, Cornell, etcétera. Se hiciera un programa para cursar carrera técnica en español y o online, una especie de gerencia en lechería con materias como calidad de leche, salud, mastitis, nutrición, manejo de personal, etcétera. Dice, ¿existe algún programa así o conocen de alguno? ¿Consideran que sería de utilidad e importancia? No sé tu experiencia, yo no conozco uno que tenga todos esos puntos. Nosotros tenemos, sí, en Animal Science hay eh, algunos cursos, pero no son tan globales y no son en español, eso es seguro que no. Eh, yo estuve trabajando algún tiempo en Nueva Zelanda ellos tenían, a nivel nacional, tenían un programa que era exactamente eso. No sé si era, creo que era solo en inglés, pero era eso que esta persona estaba describiendo. Era fantástico. Y es increíble cómo no existe, o al menos yo no estoy al tanto de Estados Unidos. No sé vos, Carolina, si conoces alguno. Sí, pues ahorita iba a hacer una pequeña promoción de un programa Ah, que va a salir, que es un train the trainer, es un capacitar a los capacitadores y es absolutamente, es para personas que se encargan de salas de ordeño para que ellos aprendan los conceptos técnicos y los puedan aplicar a sus equipos, ¿sí? Se va a llamar, ahorita les muestro aproveché mientras estabas hablando y les puse un poquito de propaganda ahorita, pero eso es algo y ese lo vamos a tener en español. A partir del otro año va a estar ya, estamos ahorita haciendo un programa piloto y el otro año va a estar completamente disponible en inglés y en español para las personas que quieran
ser capacitadores bien. Entonces sí, tenemos. Y Eh, sí, con más ideas podemos crear muchas más cosas. Bien. Em, y, y otra propaganda aquí, Extensión, por ejemplo, en Wisconsin también tiene capacitación en maternidad, capacitación en calidad de leche. Sí, las diferentes universidades y sobre todo la parte de extensión tiene mucho sí. en español. Somos ahorita bastantes personas bilingües que estamos tomando estos roles porque son importantes para la industria. Sí, acá bueno, vos trabajas con algunos en MSU Extension, Sí, hay también un montón de programas. eh, Muchas veces, y yo creo que los productores lo usan mucho, pero no lo usan, creo, tanto como podrían. sí. Eh, es una Ustedes pena. tienen uno chévere de nutrición Hay, para alimentadores. Ujú. sí, creo que Martín Mangual, Correcto, que lidera correcto. ese, está muy bien hecho. Sí. Sí. Bien. Otra pregunta que te la voy a leer, pero ya tengo una opinión. A Te ver. la hago. Dice, ¿con quién ha encontrado mejores resultados de desempeño e impacto con la capacitación? ¿Con los hombres o las mujeres? Ah, ¿sabes qué? Bueno, a ver, el estudio que hicimos nosotros, como a nivel de sala de ordeño, a nivel productivo, no podíamos distinguir a nivel individual por persona, Ah, era imposible, porque no se puede. Pero ya tengo mi opinión. Yo creo que, no, bueno, eso es una generalización muy, muy gruesa, pero yo creo que las mujeres son en general más detallistas. Y en general, en mi experiencia engancharon mejor los entrenamientos, estaban más interesadas. Pero también es una generalización, por supuesto, ¿no? Esa es en mi experiencia. sí, sí, Eh, pero no tiene resultados de... No, no se puede, no podíamos. Bien. Siguiente pregunta, y esta está súper interesante. Dice Selmar, Selmar, buenas tardes desde Lactanet, Canadá. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede afectar los programas de capacitación en las fincas ganaderas? Wow, sí, mira, yo creo que comentaba un poquito al principio, hay algunos colegas que ya están trabajando en eso. Eh, yo creo que sí, seguro va a cambiar y vamos a ver muchísimo más. No solamente a nivel de entrenamiento, sino nosotros, nuestro equipo ya estamos trabajando en usar sensores para predecir, para detectar temprano enfermedad. Eso es algo que va a funcionar muy bien. Eh, en cuanto a entrenamiento, estaba leyendo un proyecto interesante sobre, era un de estos chatbots donde los trabajadores le hacían preguntas y le daban respuestas que, obviamente, estamos muy temprano en todo eso, pero yo creo que sí, que va a formar parte de la rutina de las lecherías. Yo no veo un futuro en lecherías sin AI, realmente. Sí. Y para lo de las capacitaciones, todos estos como bots que llaman BOT, Sí. depende de lo que tú le metas. O sea, si tú tienes todos los protocolos de la finca que te los has hecho con tu veterinario, con extensión, con todo, y te metes todos los protocolos ahí, tú puedes tener una persona preguntarle, oiga, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando una vaca está caída, lo que sea? Ah, tienes que darle tanto, tanto. O sea, yo creo que sí vamos a llegar a ese punto que vamos a usar. La tecnología, No quiere decir que quite el rol de los entrenamientos. Son no, una herramienta extra, ¿no? Que correcto. para preguntar, y vos sabés que es tremendo. Estamos haciendo un estudio con Martín Macual, y que tú estás incluida también, sobre las barreras de lenguaje idiomáticas en la toma de decisiones, en la interacción entre los encargados y los trabajadores. Y es tremenda la desconexión que hay entre encargados y trabajadores. Y no solamente es un tema de lenguaje, De es idioma. un Ujú. tema de que no dedican tiempo a momentos en común. Yo creo que en ese sentido AI puede ayudar, puede acortar un poco la brecha, un poco. Sí. Estoy mirando si tenemos más preguntas. Pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado para la limpieza de los pezones? La preparación normalmente es de 60 a 120 segundos, unos minutos. En ese tiempo,
Y eso, a ver, eh, primero está la desinfección, al principio el desinfectante normalmente están hechos como para que actúen, se recomienda un periodo mínimo de 30 segundos. Luego de esos 30 segundos se supone que, y estamos hablando de pezones eh, sin materia orgánica, ¿no? Que ya que parecen limpios. Y luego de eso eh, está cuando se toca el pezón, ya sea para limpiarlo o para el despunte, y ahí empieza lo que es la estimulación, la preparación, y hay que esperar entre 1 o 2 minutos. Muchas veces lo que se hace es cuando se aplica el desinfectante al principio, también se hace el despunte inmediatamente y esa estimulación táctil ya empieza a contar el tiempo. Esto lo que hace es eh, generar una liberación de oxitocina que libera la leche. Entonces, ustedes van a ver que si ese periodo de 1 o 2 minutos no se cumple, lo que ustedes ven es, cuando ven los clústeres, las unidades de ordeño donde está la leche, van a ver que empieza a bajar leche, luego no sale más nada por un rato y luego vuelve a bajar. ¿No? Eso es lo que sucede cuando no hay una buena estimulación. Lo que nosotros queremos es que no solamente se libere inmediatamente la leche libre, sino la leche que está atrapada en los pequeños alvéolos dentro de la glándula mamaria. O sea que la respuesta es 1 o 2 minutos. Respuesta corta, respuesta larga, pero Claro. entre más se aprendamos, mucho mejor. Entonces, creo que Tú sabes voy... que, oye, perdón, pero sabes que yo les hago cuando entreno a los trabajadores y hablo de este tema, les explico, les pongo como ejemplo una naranja. Y les digo, ¿qué pasa si ustedes hacen un agujero en una naranja? El jugo no sale, ¿no? Hay que apretar. Es como, funciona de la misma manera que la glándula mamaria tiene la leche, mini gotitas de leche en saquitos, y no va a caer sola, la tienen que estimular para que la glándula mamaria se contraiga y la leche baje. Eso es Está, la estimulación está que buena estamos esa, hablando. esa analogía. ¿Sabes yo qué uso? Tengo como unas esponjas de cocina con los que lavas Claro, que absorben harta agua, ¿no es cierto? Entonces, tengo la esponja así, no pasa nada, pero cuando lo oprimo, que es lo que están haciendo los músculos, cuando la oxitocina, bla, 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 ahí claro. sí baja la leche. Pero hay Ah, muchas formas muchas analogías para usar. Entonces, lo que voy a hacer en este instante es, no se mueva nadie, vamos eh, vamos a decir muchas gracias, Elmar, por esta charla tan interesante, tan que me llega al corazón y tan importante y de tanto impacto que es la capacitación. Tengo una pequeña propaganda es una herramienta que la gente puede utilizar para capacitaciones, para lo que decías tú de manera frecuente, para las reuniones que se hacen mensuales o bimensuales, para que dicen, no, es que no sé de qué hablar. La Universidad de Wisconsin, en extensión, ya hoy, esta vez, ahorita que acabó de salir ayer, el cuarto boletín que se llama Bobby Noticias. Pueden ir a go.wis.edu/Bobinoticias o lo pueden colocar en Google, Universidad de Wisconsin, extensión Bobinoticias, les va a aparecer. Es un boletín, es una hoja por dos lados. Está la versión en inglés, está la edición en inglés y la edición en español. Tiene textos muy fáciles de entender, cortos y muy, muy al punto, ¿sí? Muy al grano, como decimos en nuestros países. Y si quieres aprender más, tienen los famosos códigos QR en que ellos pueden ir, los lleva a la página de la universidad donde pueden aprender mucho más al respecto. Tenemos temas de ganadería, aquí por ejemplo tenemos temas de terneros, siempre tenemos una columna de seguridad que es tan importante en las lecherías. Algún dato curioso, ejemplos de cosas interesantes que están haciendo otras fincas y que podemos aprender. Y también aquí, por ejemplo, hablamos de trabajo en equipo, cosas relacionadas con manejo de personal. Se pueden suscribirse por WhatsApp o se pueden suscribir por email. Bienvenidos. Creo que les vamos a poner también el link en el WhatsApp y Alison les hará llegar a todos esta información porque verdad que es una herramienta más que se puede utilizar.
Y la siguiente pregunta que nos hicieron es que, ¿qué cursos hay disponibles hoy en día? Este es el curso que les había comentado, se llama Milk Quality from the Other World y me acabo de dar cuenta que lo está en inglés, pero no importa, se los traduzco. Traduce como calidad de leche del mundo de la ubre o en inglés sonaría como calidad de leche del otro mundo. Entonces es un programa de certificación para capacitadores. Y yo entreno al capacitador y él va a ser un multiplicador de la información dentro de su grana. Entonces, lo mismo está el código QR o si tienen preguntas, carolina.pinzón@wisc.edu, ahí les puedo contar más al respecto. Con eso, de nuevo, Selmar, muchísimas gracias, muy amena tu conversación, gracias. Y los Muchas gracias esperamos por a invitarme. todos. Ah, no, no, súper, súper. Los esperamos, antes de despedirnos, les recuerdo que el próximo miércoles continuamos con nuestra serie y tendremos como invitada a Daniela González. Daniela está con la Cooperativa de Extensión de la Universidad de Cornell. Y ella nos va a hablar sobre fisiología bovina y detección de calores, de celos, un tema clave dentro del manejo reproductivo en las lecherías. Entonces, esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias a todos y hasta pronto.